Hola, hola, mis adorados seriéfilos turcos. ¿Cómo están? Espero que maravillosamente bien y con muchísima energía, porque hoy vamos a sumergirnos en un universo de dramas, pasiones, intrigas y por supuesto mucho romance. Soy y les doy la más calurosa bienvenida a este, su rinconcito favorito de series turcas en español. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, uno que ha estado revoloteando por las redes sociales y que a muchos de ustedes les tiene con el corazón en un puño. Vamos a hablar de reconciliaciones, nuevos amores y de esos giros inesperados que tanto nos gustan en nuestras telenovelas turcas. Pero ojo, antes de que sigamos, no olviden darle ese botón de suscripción que tanto amor nos da, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejen ese like si este tema les emociona tanto como a mí. Prepárense un té o un café, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje por los corazones rotos y las segundas oportunidades. ¿Listos? Comenzamos. Hoy nos vamos a centrar en ese rumor que ha encendido las redes, ese chisme que nos tiene a todos hablando. ¿Habrá una reconciliación bomba entre Kerem y Hande, o un nuevo amor llegará para sacudir sus vidas? Para entender mejor esta intriga, vamos a explorar algunas series turcas que, de una forma u otra, nos muestran este tipo de dinámicas amorosas, esos caminos tortuosos del corazón donde el amor se esconde, se pierde y vuelve a aparecer con más fuerza. Y ojo que no solo hablaremos de Kerem y Hande, aunque ellos serán nuestro hilo conductor. Vamos a explorar otros dramas que seguro les encantarán y que además, nos ayudarán a comprender mejor las complejidades del amor en la ficción turca. Así que sin más dilación, a darle caña. Acompáñenme mientras desgranamos estas historias y buscamos pistas sobre el futuro amoroso de nuestros queridos Kerem y Hande. Empezamos nuestro recorrido con una serie que, aunque no tiene a Kerem y Hande, sí nos muestra esa tensión palpable entre dos almas que parecen destinadas a encontrarse una y otra vez, como imanes que se repelen y atraen con la misma intensidad, Amor en blanco y negro, o Siyabe Yazask en turco. Esta serie, lejos de ser un simple romance, es un drama romántico con toques de acción y thriller que la convierten en una joya para los amantes de las emociones fuertes y los giros inesperados. Los protagonistas son Birce Akalay, interpretando a la doctora Asli, una mujer idealista, compasiva y decidida a hacer el bien, y Ibrahim Çelikkol, dando vida a Ferhat, un asesino a sueldo con un pasado oscuro y un corazón que se creía irremediablemente perdido para el amor. Imaginen el choque de mundos, la luz enfrentándose a la más profunda oscuridad, dos polos opuestos que, sin embargo, se sienten irremediablemente atraídos el uno por el otro. Su relación, por supuesto, es de todo menos tranquila y convencional. Desde el inicio las circunstancias los obligan a casarse en un matrimonio forzado, pero el amor, ese sentimiento poderoso y a menudo irracional, comienza a florecer en medio del caos de las mentiras, los secretos, los disparos y las constantes amenazas a sus vidas. La química entre Birce e Ibrahim es sencillamente magnética, una fuerza arrolladora que traspasa la pantalla y te mantiene al borde del asiento en cada episodio, rogando por un respiro y a la vez ansiando más drama. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque a pesar de las circunstancias adversas que los rodean, de las traiciones que sufren y de las dudas que los atormentan, el amor lucha por abrirse camino, demostrando una resiliencia admirable. Es esa esperanza de reconciliación, esa idea de que el amor verdadero, ese que nace de las entrañas y se niega a morir, puede superar cualquier obstáculo, por más insuperable que parezca, lo que nos conecta inevitablemente con la historia de Kerem y Hande, quienes también han pasado por momentos complicados, por rupturas dolorosas y por la incertidumbre de no saber qué depara el destino para sus relaciones pasadas. Y si bien la serie no tiene una segunda parte, lo que le da un cierre redondo a su historia, es una narrativa completa que te dejará sin aliento y con la sensación de haber vivido una montaña rusa de emociones. Un dato curioso es que la serie tuvo un éxito rotundo no solo en Turquía, sino en muchos países alrededor del mundo, consolidando la carrera de ambos protagonistas y convirtiéndolos en referentes del género dramático romántico turco. Continuamos nuestro viaje por el universo de las series turcas con una producción que ha conquistado corazones alrededor del mundo, traspasando fronteras y convirtiéndose en un fenómeno cultural, Pájaro Madrugador, o Erkencikus como se la conoce en su idioma original. Aquí tenemos a la talentosa Demet Özdemir interpretando a Sanem, una joven soñadora, creativa, algo torpe e impulsiva, pero con un corazón de oro, y al carismático Can Yaman como Kandibit, un fotógrafo aventurero, exitoso, independiente y con una personalidad arrolladora.
Esta es una comedia romántica en estado puro, una serie que nos muestra cómo el amor puede nacer de la forma más inesperada, a través de un malentendido, un beso robado y una serie de situaciones cómicas que poco a poco van dando paso a un sentimiento mucho más profundo. La química entre Demet y Can es innegable, un torbellino de energía que irradia en cada escena y que nos muestra esa montaña rusa de emociones que es el enamoramiento, con sus altibajos, sus risas, sus lágrimas y sus momentos de pura magia. Hay momentos de mucha risa, otros de gran ternura y por supuesto, algunos de drama, pero en esencia, es una serie que transmite alegría y optimismo. Su relación tiene sus altibajos, sus discusiones y sus separaciones, pero siempre, de una u otra forma, regresan el uno al otro como si estuvieran unidos por un hilo invisible que los llama una y otra vez. El por qué encaja también en nuestro tema es evidente. La serie explora las segundas oportunidades en el amor, esas reconciliaciones que nos hacen suspirar, soñar y creer en el poder redentor del amor. Es una historia que te hace creer en el destino, en las almas gemelas y en la fuerza inquebrantable del amor. Además, aunque Can y Sanem tienen personalidades muy diferentes, casi opuestas, aprenden a complementarse, a crecer juntos y a convertirse en la mejor versión de sí mismos, gracias a su relación. Un dato curioso es que esta serie lanzó a la fama mundial tanto a Demet como a Can, convirtiéndolos en estrellas internacionales y generando una legión de fans que siguen pidiendo una segunda temporada, aunque no haya sido confirmada hasta el momento. Sin embargo, su impacto en la cultura popular es innegable y su legado como una de las comedias románticas más exitosas de la televisión turca perdurará en el tiempo. Ahora vamos a cambiar un poco de tono y sumergirnos en un drama más intenso, una historia de amor y venganza que nos mantendrá al filo del asiento, Erkay, una producción que nos transporta a un mundo de tradiciones ancestrales y secretos oscuros. Esta serie está protagonizada por Ebru Şahin, quien interpreta magistralmente a Reyyan Anadolu, una joven inocente, dulce y soñadora, víctima de las circunstancias y de la sed de venganza de quienes la rodean, y Aknagzu como Miran Aslan Bey, un hombre atormentado por su pasado, por la muerte de sus padres y consumido por un deseo de venganza que lo ciega ante la verdad. Esta es una historia que nos habla de tradiciones familiares, de secretos oscuros que se esconden tras generaciones de odio y resentimiento, y de un amor que nace en medio de un conflicto que parece insuperable. La trama es compleja y llena de giros inesperados, con personajes que se debaten entre el bien y el mal, entre el amor y el odio, y que nos muestran las consecuencias devastadoras de la venganza. Miran busca vengar la muerte de sus padres, pero termina enamorándose perdidamente de Reyyan, quien resulta ser la nieta del hombre que él considera su mayor enemigo. La relación entre ellos es un torbellino de emociones, de pasión desenfrenada y de dolor profundo, una lucha constante entre el amor que sienten y el destino que parece empeñado en separarlos. La serie nos muestra cómo el amor puede surgir incluso en las situaciones más adversas, pero también cómo los errores del pasado pueden lastimar profundamente el presente, dejando cicatrices que tardan mucho en sanar. En cuanto a nuestra temática, esta serie es perfecta para explorar esas reconciliaciones que parecen imposibles, esos perdones que cuestan dar y esas segundas oportunidades que el destino parece empeñado en negar. Miran y Reyyan pasan por muchas dificultades, por separaciones dolorosas y por traiciones que ponen a prueba sus sentimientos, pero su amor, como un fénix, siempre resurge con más fuerza, demostrando que a veces el amor verdadero es capaz de superar incluso el odio más profundo. Un dato interesante es que la serie está ambientada en la región de Mardin, en el sureste de Turquía, lo que le da un toque cultural muy especial, con sus paisajes áridos, su arquitectura milenaria y sus tradiciones ancestrales. Además, la química entre los protagonistas es tan intensa y palpable que ha generado un gran número de seguidores en todo el mundo, quienes se han enamorado de la historia y de sus personajes. Sigamos explorando la posibilidad de nuevos amores y reconciliaciones con una serie que, aunque ya tiene algunos años, sigue siendo relevante por su temática, su ritmo y sus personajes. Kara para Aşk o Dinero sucio y amor, un título que ya nos adelanta los ingredientes principales de esta producción. Esta serie nos presenta a la talentosa Tuba Büyüküstün como Elif Denayse, una diseñadora de joyas elegante, sofisticada y con un gran corazón, que se ve envuelta en un caso de asesinato que cambiará su vida para siempre, y a Engin Akyurek como Ömer Demir, un comisario de policía honesto, incorruptible y con un fuerte sentido de la justicia, que busca vengar la muerte de su prometida, también víctima de un crimen. Esta es una historia que mezcla el romance con el suspense, el misterio y la intriga, una combinación perfecta para mantenernos enganchados a la pantalla en cada episodio. Elif y Ömer se ven obligados a trabajar juntos para resolver el misterio que rodea los asesinatos, pero en el camino surge un amor inesperado,
un sentimiento que los toma por sorpresa y que los obliga a cuestionar sus vidas y sus prioridades. Su relación no es fácil, está llena de obstáculos, de peligros y de traiciones, pero ambos luchan con todas sus fuerzas para estar juntos, demostrando que el amor puede ser un escudo poderoso contra la adversidad. La serie explora temas como la confianza, la lealtad, la superación del pasado y la lucha contra la corrupción. ¿Por qué encaja tan bien en nuestro tema? Porque Elif y Homer tienen que superar muchas pérdidas, traiciones y miedos para poder construir una relación sólida y duradera, demostrando que incluso después de los momentos más oscuros, el amor puede encontrar la manera de florecer, iluminando el camino hacia un futuro mejor. Su historia nos recuerda que el amor puede ser un bálsamo para las heridas del pasado y una esperanza para el futuro. Un dato curioso es que esta serie fue un éxito rotundo en muchos países de Latinoamérica y Europa, consolidando la carrera de Tuba y Engin y convirtiéndolos en estrellas internacionales, reconocidas por su talento y por su carisma. Y ahora volvamos a centrarnos en Kerem y Hande, el dúo que ha encendido las redes sociales con su química y su encanto. Si bien no hay una serie en la que ambos sean protagonistas juntos, después de su aclamado trabajo en Senkalkam, sí los hemos visto brillar en sus respectivos proyectos, ambos dejando una huella imborrable en el corazón de los seriéfilos. Hande, con su belleza hipnotizante y su talento camaleónico, nos ha conquistado en series como Hayat Sevince Güzel, Güneşinkler, Aşk Laftan Anlamaz y, por supuesto, Senkalkam, donde nos regaló una química espectacular junto a Kerem, una conexión que traspasó la pantalla y que nos hizo soñar con un romance en la vida real. Por su parte, Kerem ha demostrado su carisma, su versatilidad y su talento actoral en series como Güneşi Beklerken, Şeref Meselesi y, por supuesto, Senkalkam. Ambos han interpretado papeles que han dejado una marca imborrable en el público, personajes complejos, entrañables y con los que muchos se han sentido identificados. Es esta misma química innegable que hemos visto en pantalla, tanto dentro como fuera de ella, la que ha generado esta expectativa de reconciliación, este anhelo de verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto. Sus fans con razón han visto una conexión especial entre ellos, una chispa que va más allá de la actuación, algo que los une de una forma única y que ha hecho que muchos sueñen con un reencuentro. Y es precisamente por eso que la pregunta sigue en el aire, ¿veremos a Kerem y Hande juntos nuevamente? ¿Será en la vida real, retomando un romance que ha estado en boca de todos, o en un nuevo proyecto que nos permita disfrutar de su talento y de su química en la pantalla chica? Y aunque no podemos responder a esa pregunta con certeza, porque el futuro siempre es incierto, lo que sí podemos afirmar es que la televisión turca nos sigue regalando historias fascinantes, personajes entrañables que se quedan grabados en nuestra memoria, y mucho drama, pasión y emoción. El amor, en todas sus formas y manifestaciones, siempre será un tema recurrente en las telenovelas turcas, ya sea en forma de reconciliación, de nuevos comienzos, de triángulos amorosos imposibles o de segundas oportunidades. En el caso de Kerem y Hande, solo el tiempo dirá qué les depara el destino, qué caminos tomarán sus vidas y qué decisiones marcarán su futuro. Lo que sí sabemos con certeza es que sus seguidores, legiones de fans que los siguen a cada paso, seguirán atentos a cada pista, a cada movimiento, esperando ese momento mágico, ese reencuentro que tanto anhelan y que esperan con ansias. Mientras tanto, podemos disfrutar de las series que les he mencionado hoy, y sumergirnos en esas historias de amor que nos hacen soñar, reír, llorar y reflexionar sobre las complejidades del corazón. Y recuerden que en el universo de las series turcas, un mundo de fantasía y emoción, todo es posible, hasta el reencuentro más inesperado. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado este recorrido por algunas de las series turcas más emblemáticas, aquellas que nos hablan de reconciliaciones, nuevos amores y segundas oportunidades. Hemos explorado diferentes historias, diferentes personajes, pero todas con un hilo conductor, el poder del amor, la fuerza que mueve el mundo y que nos hace soñar. Les agradezco infinitamente por haberme acompañado hoy, por su tiempo, por su apoyo incondicional y por compartir su pasión por las series turcas. No olviden que sus comentarios son la vitamina de este canal, el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido que les guste, así que cuéntenme, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Creen que Kerem y Hande deberían reconciliarse, o prefieren verlos con nuevos amores? Quiero leerlos a todos. Y como siempre les dejo el llamado a la acción. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos seriéfilos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita y estén atentos a todas las novedades del mundo de las series turcas. Y por supuesto, hasta la próxima aventura.
Les mando un abrazo enorme y recuerden, el amor, en sus múltiples formas, siempre encuentra su camino.